Para hablar de un tema que en los últimos años ha generado cierta controversia, digo, están aquellos que se paran de un lado, están aquellos que van en contra y tiene que ver con el cannabis. Por eso una palabra autorizada para esta charla es Julián Lemus, es integrante fundador de Cultivadores Solidarios Argentina y forma parte del proyecto de extensión universitaria Cannabis y Salud. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Muy buenas tardes, chicos. Gracias por la invitación. ¿Cuánto se ha dicho, no? Pensaba en eso, digo, en tantos años de conocimiento respecto de cannabis, de esta búsqueda para el tratamiento terapéutico, para el uso medicinal, para tantas leyes. Bueno, este ha sido un año especial en ese caso en la Argentina y el proceso de investigación, ¿no? También que empieza a desarrollarse a partir de ello. Totalmente. Era impensado quizás hace unos años. Esto es como ustedes saben, es una larga lucha. Hace mucho tiempo que los cultivadores venimos pidiendo por una regulación donde se contemple el autocultivo. Y bueno, era impensado quizá en los últimos años cómo se dieron las cosas con el tema del cannabis terapéutico medicinal, donde se ha sumado a la lucha muchísima familia, mucha madre, mucho abuelo. Se ha generado una lucha desde lo familiar, mucha gente unida. De pronto ya no es solamente el estigma de quien podría consumir la planta para fumar, sino que hoy estamos hablando de una planta que los cultivadores la consumen y también la ponen a disposición de aquellas personas que lo necesitan, quizá para aliviar algún síntoma de alguna enfermedad, para aliviar el dolor, para frenar una convulsión. Lo cierto es que los cultivadores venimos hace mucho tiempo pidiendo porque se reglamente y se nos incluya, se nos reconozca como un actor social, que el Ministerio de Seguridad y la policía deje de perseguir a los cultivadores. Hace mucho tiempo venimos pidiendo esto, pero hoy ya no son solamente los cultivadores los que pedimos, sino que está toda la familia respaldando esto, legitimando la actividad de los cultivadores, cultivando también las familias y produciendo ellos mismos en sus casas su medicina y su aceite. ¿Crees que sin ese respaldo, digo, de la familia, con lo que engloba la familia, ¿no? La imagen de la familia, y también en algo que en la Argentina hay que ser críticos también, y que tiene que ver con las imágenes y qué es lo que se muestra? Digo, si uno muestra una planta tiene una connotación, y si uno muestra una familia con una necesidad y con el dolor que hay allí también, y con la búsqueda de calmar ese dolor, es otra imagen y genera otro mensaje. ¿Crees que sin esto último hubiese sido difícil a dónde llegamos hoy en la Argentina? Sin duda que la comunicación tiene un papel muy importante en todo esto. Los medios han sabido desde qué lugar comunicarlo para que socialmente se comience a aceptar. Es verdad que las madres han sido grandes precursoras de alguna manera de incentivar a que esto se trate hoy y no esperar a mañana, porque ellas lo dicen, es una medicina que necesitamos ayer. Sí, claro. Estamos hoy y vos me estás diciendo que me lo vas a dar mañana. Me parece que las madres han sido muy importantes, también ha sido muy importante el científico, los científicos, en el caso de Marcelo Morante y de distintos médicos que han salido a legitimar el uso de esta planta desde el fundamento, desde la información, desde lo real, desde lo concreto. Gente que ha investigado, ha ido a países avanzados como Canadá y han visto resultados magníficos con esta planta medicinal. Y cómo no venir a Argentina y ver donde sus pacientes están todos sufriendo, cómo el médico no utilizar esta herramienta, esta posibilidad de mejorar la calidad de vida sabiendo los beneficios que tiene. Yo creo que sí, es muy importante la familia, es muy importante los profesionales, es muy importante el cultivador. Hoy el cultivador es el eslabón más importante de esta cadena porque es el que está produciendo este aceite, sí, claro, que los médicos y que las personas de alguna manera acceden, pero es también el eslabón más débil, es el eslabón que por la policía o por el Ministerio de Seguridad es el que está siendo criminalizado. Yo me levanto todos los días a la mañana y no sé si voy a tener un patrullero en la puerta de mi casa y me va a llevar preso por tener 5 plantas de cannabis y encima por ayudar a alguna familia que lo necesita. Me parece que hay que correr este debate del eje de lo que es seguridad y hay que pasarlo para una cuestión de lo que es salud. Me parece que esto se tiene que tratar en salud y creo que todos los eslabones son importantes, tanto la familia como el cultivador y el profesional. Pero teniendo en cuenta esto, disculpa Lucho, que recién mencionabas, este miedo que tenés de cuando te levantás, no sabés si hay un patrullero, ¿no hay ningún ente que te pueda llegar a resguardar teniendo en cuenta el uso que vos le das al cannabis? Claramente las agrupaciones estamos organizadas, hoy formamos parte, con Cultivadores Solidarios Argentina, formamos parte de un frente de organizaciones canábicas donde se establecieron pautas de trabajo. Este frente se llama Frente de Organizaciones Canábicas Argentinas, ya hay más de 30 agrupaciones de todo el país, desde Tierra del Fuego, Ushuaia hasta Salta.
Hay agrupaciones de cannabis trabajando en la temática de colaborar con las familias que lo necesitan. Se viene trabajando muy fuerte con brindar información. La gente, es impresionante la respuesta de las familias, cómo de pronto empiezan a cultivar y encuentran una solución. Vos ves que de estar en una situación desesperante y de dolor, a los meses los ves muy bien. O sea, es el caso de poner ahí una persona que venía a buscar ayuda para poder producir su aceite y no podía venir la persona que estaba enferma porque estaba postrada en una cama. Y los ves entrando a los 4 meses con la persona que no podía moverse, entrando por la puerta y diciéndote gracias. Y vos decís, parecía inimaginable y sucede, es real. Y está pasando todos los días. En este momento hay cultivadores que están produciendo aceite ahora, en este preciso momento, en algún lugar de la Argentina. En este momento hay gente con mucho dolor postrada en una cama en algún lugar de la Argentina. Y hay un Estado ausente que no está acompañando ni legitimando esta situación que se está viviendo. Y sería muy lindo, hablaría muy bien de nuestro país, de la Argentina, de un Estado que esté presente mínimamente en una situación de salud, que es algo, me parece que básico para que todos podamos vivir y convivir cada día mejor. ¿Y en qué lugar quedarían aquellos consumidores que, lejos de consumir para un fin medicinal o terapéutico, lo hacen por gusto, por placer, digo, desde fumar quizás la planta? Porque quizás eso es lo más, el punto como más controversial, ¿no? Porque muchos, si bien se ha ido aceptando en el último tiempo la marihuana en sí, se la conoce más y está mucho más aceptado quizás, no deja de ser un tema un tanto tabú y que a muchos los atemoriza, quizás a los más grandes también, ¿no? Más que a nuestra generación que ya estamos más acostumbrados a verlo y a estar más cerca de eso. A mí es gracioso porque a mí me pasa, primero respondo diciendo que nosotros desde el FOCA, desde el Frente de Organizaciones Canábicas y también desde Cultivares Solidarios, creemos que el cultivo de cannabis y el consumo de cannabis en sus diversas formas de administración es terapéutico. No va a ser la diferencia de si vos tenés cáncer o si no tenés ningún dolor, pero simplemente querés juntarte con tu amigo la noche anterita a dormir, fumar unas flores, siempre y cuando nosotros fomentamos las buenas prácticas de cultivo y la elaboración, en el caso del aceite o en el caso del consumo, para no consumir algo que te dañe, sino consumir algo que realmente esté bien hecho, de una planta. Y obviamente no conozco a nadie que consuma cannabis para sentirse mal. Generalmente uno se junta en una ronda, ya sea solo o con un amigo, y uno termina en risas y yéndose a dormir. A ver, no hay nada que le genere un daño a nadie. Ese es el cuento que nos metieron desde el prohibicionismo. Pero es gracioso porque por ahí alguna persona que se acerca a nuestra agrupación, o al Grow La Colina, que es donde trabajamos también, diciendo, bueno, yo vengo de parte del médico, necesito acceder de alguna forma al aceite. Pero el aceite que se hace con la planta, que es para el aceite, no el que se fuma, te dice la señora completamente desinformada. Entonces ahí le tenés que explicar a la señora, primero que no vendemos aceite, que nosotros lo que le vamos a hacer es enseñar a cultivar para que lo pueda producir, que tranquilamente lo va a poder hacer en su casa, y que obviamente si hay desde los cultivadores solidarios algo a disposición para poder ayudarlo, se le ayudará gratuitamente. De todo corazón lo hacemos de esa forma. Pero es gracioso porque uno le explica que la planta que uno cultiva, que no tenemos un campo, no hay una plantación gigantesca, el Estado no está produciendo tampoco en grandes cantidades, y que lo que nosotros tenemos para darle es de lo que cultivamos para nuestro consumo personal, que lo que fumamos, poder parte de eso destinarlo a hacer el aceite que ella va a consumir. Estamos hablando de la misma planta y las mismas propiedades. Esto yo creo que tendría que romper un poco el tabú en la diferenciación de quién consume cannabis para fumarlo o quién consume aceite para aliviar un dolor. Estamos hablando de la misma planta. Lo que pasa que, perdón, ¿no? La cuestión está en que supuestamente, según una teoría médica, por llamarlo, o por un concepto social que está en el imaginario social, es una droga que tiene sus efectos colaterales en el cuerpo, digo, ¿y hasta qué punto esto es real o no? O sea, ya es un debate súper amplio, pero digo, ¿qué concepto tienen ustedes? No, la realidad es, la verdadera información es que la planta tiene propiedades medicinales. Es cierto, el fumar no es lo recomendable para quien lo necesita medicinalmente. No es, en realidad, lo perjudicial del fumar marihuana, no es lo perjudicial la propiedad de la planta o el consumo de esa planta. Lo perjudicial es la combustión del humo. Cuando uno ingiere humo, dañaría las vías respiratorias, la garganta, los pulmones. Entonces, lo malo del fumar marihuana no es la marihuana en sí, sino el hecho de fumar, como podríamos fumar tabaco quizá. Claro. Y hay estudios en Estados Unidos donde se demostró que la marihuana no produce cáncer, todo lo contrario, incluso lo reduce. Hicieron un estudio con pacientes que fumaban tabaco, pacientes que fumaban marihuana y pacientes que fumaban tabaco y marihuana.
Esto me lo contó un médico que vino a visitarnos hace un par de años atrás, un médico precursor de la ley allá en Estados Unidos, que vino a hacer una charla aquí. También escribió libros, este médico es muy reconocido, se llama Chris Conrad. Y él me contaba este estudio y me decía que las personas que consumían tabaco fumándolo tenían altas probabilidades de cáncer, para no decir casi todos. Las personas que consumían marihuana no padecían nada de cáncer, 0 tasa de cáncer, y las personas que consumían tabaco y marihuana, había focos de cáncer, pero disminuían. Esto quiere decir, y comprobando el uso del cannabis en cáncer, que disminuye las células cancerígenas. Obviamente esto lo tendría que charlar un médico más a fondo con explicaciones científicas, pero hay estudios, hay evidencia científica en muchos lugares del mundo, y aquí en Argentina hay evidencia empírica, pero a montones. Hay montones de gente que ya está cultivando y curando a sus familiares con cannabis. El próximo 11 habrá un debate importante, digo, en las cámaras, en esto que tiene que ver también con sistemas médicos y la utilización del cannabis, y tiende a esto, ¿no? Al tratamiento en distintas esferas de la sociedad y obviamente del rincón político respecto de un tema que, como decía Valen, genera tanto tabú también. Sí, es interesante cómo Argentina se ha abierto al debate y en tan poco tiempo se han generado nuevos espacios, ¿no? Lo es el caso del primer Congreso Argentino de Cannabis y Salud, que se dio sede aquí en la ciudad de La Plata. Sí. Tenemos que agradecer que estamos en la ciudad de La Plata porque ha sido una gran pionera en el cannabis terapéutico. Bueno, de la mano de Marcelo Morante, de la mano de los cultivadores solidarios y de la mano también de las facultades, del caso de la Facultad de Ciencias Exactas que generó este proyecto en el que también incluyó a la comunidad, que se llamó Cannabis y Salud. Estamos en eso, analizando las muestras herbales, las muestras de flores de los distintos cultivos caseros para ver qué cantidad de compuestos activos y qué niveles de compuestos activos de cannabinoides tienen estas muestras que les funcionan tan bien a las personas. Porque es interesante ver los distintos niveles de, por ejemplo, plantas que tienen más CBD y le funciona a la gente que tiene epilepsia, u otro tipo de plantas que tienen más THC y le funciona a gente que tiene cáncer. Hay muchas plantas de cannabis y decimos que el cannabis es un traje a medida porque cada persona va a necesitar encontrar su tipo de planta. Por eso es importantísimo que la gente pueda cultivar en su casa, porque va a tener que cultivar variedad e ir viendo cuál es la variedad que mejor le funciona. Sí, de eso hablábamos hoy cuando te decía en el comienzo de aquella ley sancionada el 29 de marzo de este año en la Argentina, que no ha sido implementada, y no se reglamentó que no se ha reglamentado, pero que uno de los puntos importantes que tenía era la búsqueda a través de la investigación, para dar cuenta de todas estas cuestiones que venís contando. Totalmente, va a estar el INTA y el CONICET encargado de toda esa parte, pero estaría faltando la pata de incluir a los cultivadores y incluir el autocultivo como un método de acceso rápido, seguro y a bajo costo.